Hoy es la tercera semana de nuestra serie Oración Centrada en el Reino, ¿no? Una serie basada en el Padre Nuestro. El Padre Nuestro es esta oración que Jesús le enseñó a sus discípulos a hacer. El comienzo del Padre Nuestro lo acabamos de leer en Mateo 6. Y cuando abrió la serie, porque Julio abrió la serie hace 2 semanas, aquí en Miraflores, y cuando abrió la serie Julio, él mencionaba, ¿no?, de que en la tradición a la que nuestra iglesia pertenece, la tradición, pues, digamos, reformada, evangélica, si se quiere, protestante, como le quieran llamar, el Padre Nuestro muchas veces es desenfatizado, ¿no? No solemos abordar el tema. El Padre Nuestro no tiene, digamos, un rol protagónico en nuestra liturgia, si así se quiere, y que explicaba Julio, bueno, eso tiene sus matices culturales, ¿no? Tratamos de evitar una liturgia que sea muy de paporreta, ¿no? Incentivar más bien a la gente a tener una relación con Dios en el cual nos comunicamos con Dios usando nuestras propias palabras. Y seguramente eso tiene mucho de bueno, y es bueno tener una relación con Dios fluida, donde nos sentimos capaces de expresarnos con naturalidad en nuestras propias palabras con Él, pero eso no quita que el Padre Nuestro es la manera en que Dios nos enseñó a orar. La Biblia dice que Dios le dijo en forma muy enfática a sus discípulos, oren así. Y como hemos explicado ya a lo largo de estas semanas, eso no significa que, mira, tienes que memorizarte esto, aunque no hay nada de malo en memorizárselo, pero que tienes que orar así, verbatim, como se dice, no palabra por palabra, sino que el valor está en entender el significado del Padre Nuestro, el significado de lo que la oración quiere decir. Y por eso hemos tenido esta idea de detenernos en cada una de las frases que el Padre Nuestro contiene, para tratar de entender el significado que cada una de ellas tiene, las lecciones que tiene para nosotros, y para que el Padre Nuestro pueda darle, sí, forma a nuestras propias oraciones, para que oremos de una manera que sea consistente con la manera en que Dios nos enseñó a orar. Y ese es un poco el propósito de la serie, ¿no? Julio empezó hablando de Padre Nuestro que estás en los cielos, y bueno, yo escuché, porque colgaron la prédica que él hizo en La Molina, y bueno, él bromeaba al final que se había quedado en Padre Nuestro y no le había alcanzado el tiempo para y estás en los cielos. No sé si acá llegó a ser y estás en los cielos. Y luego Aldo, con todas sus cualidades lingüistas, estuvo aquí la semana pasada hablándonos del significado de santificar el nombre de Dios, ¿no? Y de qué lección tiene eso para nosotros. Y a mí, pues, me toca la número 3, ¿no? Venga tu reino. Venga tu reino. Venga tu reino son 3 de las palabras más bellas que un cristiano puede decir en una oración. Y hoy día vamos a hablar un poquito de eso, ¿no? Venga tu reino es un fragmento muy concreto, muy corto, y sin embargo tiene una enorme complejidad. Hay muchísimo que desempacar en la frase venga tu reino. Les comentaba en la mañana, justamente con respecto al Padre Nuestro, que al igual que Julio, porque Julio también lo mencionó, yo crecí en el colegio, yo fui a un colegio católico. Bueno, no fue un colegio religioso, no es que fuese un colegio de padres o de monjas, pero sí era un colegio con una fuerte formación católica. Y al igual que Julio, yo me aprendí el Padre Nuestro todas las mañanas, me hacían memorizar, de repetir de memoria el Padre Nuestro, ¿no? Solo que por razones que hasta el día de hoy yo no entiendo, porque era un colegio laico en español, nos hacían rezar el Padre Nuestro en inglés. Entonces yo me sé el Padre Nuestro de memoria en inglés, ¿no? Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Forgive us this day our daily bread, forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us, but deliver us from evil. Amen. A ver si los gringos acá lo hice bien, ¿no? ¿Me digo bien? ¿Was it okay for the Americans? So. Ah, mirad cómo son, ¿ah? Pero si me piden en español, no me lo sé tan de memoria. Pero de nuevo, el objetivo no es sabérselo de memoria. El objetivo es que sepamos aprender con H las lecciones que el Padre Nuestro tiene para informar nuestras propias oraciones. Venga tu reino, entonces. ¿Qué estamos orando? ¿Qué es lo que Dios quiere enseñarnos? ¿Qué es lo que Jesús quería enseñarle a sus discípulos? ¿Y qué es exactamente por lo que estamos orando cuando decimos, venga tu reino? ¿Qué es el reino de Dios? ¿A qué se refiere Jesús? ¿Se está refiriendo Jesús al reino de Dios, ese reino eterno que no tendrá fin y que Él va a establecer cuando venga? ¿Se está refiriendo Jesús al reino que cuando Él regrese, Él va a
establecer aquí en la tierra, donde todos los que han muerto antes de su retorno van a resucitar, serán juzgados, y aquellos que somos salvos estaremos con Él por toda la eternidad en este mundo donde no habrá más sufrimiento, ni carencia, ni angustia. ¿A eso se refiere? ¿A eso se está refiriendo exactamente Jesús? Sí, y también no. Es más complicado que eso. Es un poquito de cada cosa. Sí, definitivamente el reino de Dios al que se está refiriendo esta oración es la promesa de Jesús de regresar. Es la promesa de Jesús de que no solamente Él iba a morir en una cruz y resucitar y ascender a los cielos, sino que va a regresar por nosotros y va a establecer ese reino que no tiene fin. Y en ese reino Él va a curar completamente, restaurar completamente esta creación que ha sido este mundo caído, injusto, corrompido por el pecado, y lo va a restaurar al propósito original que Dios tenía cuando inicialmente creó el universo. Eso es verdad. Pero también implica que el rol de la vida cristiana no es simplemente sentarse a esperar a que Jesús regrese. El reino de Dios no es simplemente algo sobre lo cual tenemos expectativa. No es cuestión de sentarse a esperar como uno espera el tren en la estación. Es más que eso. El reino de Dios es algo que ya empezó, es algo que Dios ya estableció. Y hay un proceso de restauración que comienza ahora, que está presente ahora y que continúa y se proyecta hacia el futuro. Y sí, solo tendrá su consumación cuando Jesús regrese. Pero tal como escribe John Piper, es algo que, y de alguna manera es un misterio, es algo que si bien no está consumado, está presente ahora. El ministerio de Jesús no se centra simplemente en ayudarnos, en llevarnos a la salvación. Se centra también en cómo vivir en el reino de Dios ahora. ¿Qué significa entonces orar para que el reino de Dios venga? ¿Cómo asumimos esta vocación que todo creyente tiene, esta responsabilidad que todo creyente tiene en nuestro entorno, en nuestra comunidad, de ser instrumentos de Dios para ese proceso de restauración? ¿Cómo cumplimos esa vocación? Orar tiene un rol central en eso. Recordemos que esta es una serie sobre cómo orar centrados en el reino. No podemos realmente llevar a cabo ese rol que Dios nos encomienda como creyentes, de traer su reino, de invocar la venida de su reino, sin que la oración sea esencial en nuestra vida. Tenemos que orar porque el reino de Dios venga. ¿Y qué significa orar para que el reino de Dios venga? Hay varios puntos sobre los cuales quiero reflexionar, sobre el significado, sobre qué es exactamente lo que tenemos que pedir cuando oramos, venga tu reino. ¿Cuántos puntos creen que tengo? Ya me conocen ya. 3 puntos sobre los que quiero reflexionar hoy con respecto a el significado de venga tu reino y por qué estamos orando cuando oramos venga tu reino, Señor. Y el primero de ellos es que oramos porque el reino de Dios se establezca en nuestro propio corazón. Orar venga tu reino es orar para que el reino de Dios se establezca en nuestro propio corazón. En Mateo capítulo 13, versículos 44 al 46 dice: el reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo descubre, lo vuelve a esconder y lleno de alegría va y vende todo lo que tiene y compra ese campo. Y luego en el versículo 45, también se parece el reino de los cielos a un comerciante que andaba buscando perlas finas. Cuando encontró una de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compra. Estas 2 muy breves parábolas que Jesús cuenta, las cuenta en medio de una escena más larga, más compleja en Mateo 13. En Mateo 13 abre con Jesús en una barca en la orilla de un lago. Jesús se sube a una barca muy cerca en la orilla de un lago, se sube a la barca para que la gente lo vea, porque hay una multitud con él. No están solamente sus discípulos. Recordemos que cuando Jesús hablaba, lo seguía muchísima gente. Lo seguían sus discípulos, gente que era muy cercana a él y eran seguidores de él. Lo seguía gente que simpatizaba con él, que lo seguía ocasionalmente a donde él iba para escucharlo hablar. Y también estaban los curiosos, pues los que estaban por ahí, porque no había televisión en la época y en algo en que entretenerse, ¿no? Entonces había una gran multitud. No estaba Jesús solo con sus discípulos. Y en Mateo 13 Jesús empieza a contar parábolas.
Y cuenta varias de las parábolas más icónicas que Jesús tiene. La parábola del sembrador, por ejemplo. Cuenta también la parábola de la semilla de mostaza. Cuenta la parábola de la buena semilla, la semilla de trigo y la mala hierba, ¿no? Y cuenta varias de estas parábolas, y hay varios momentos donde los discípulos le preguntan, así un poquito más, se le acercan después de contar una parábola, en medio de la multitud le dicen, oye, ¿eso qué quiere decir, señora? Y Jesús un poco que les va explicando, ¿no? Y conforme pasamos la mitad de Mateo 13, la Biblia nos dice que en un momento Jesús se retira a una casa a descansar, y ahora sí, dentro de la casa, está solo con sus discípulos. Y en la intimidad con sus discípulos es solo ahí que les cuenta estas dos parábolas. Y hay algo muy especial en estas dos parábolas. Estas dos parábolas en las que Dios dice a qué es similar el reino de Dios. Hay algo muy especial porque cuando las leemos con detenimiento, vamos a encontrar que hay dos maneras de interpretar estas parábolas. La primera interpretación es la más obvia, la más llana, la más directa quizás, la que estamos acostumbrados a escuchar. Compartí esto en la mañana y alguien se acercó y me dijo, oye, por la segunda interpretación, pero todo a su tiempo. La primera, como decimos, es la más llana, y la más llana es que, bueno, el reino de los cielos es el tesoro escondido. El reino de los cielos es la perla de gran valor. Y la persona que encuentra el tesoro escondido en el campo, o el comerciante que encuentra la perla, somos nosotros. Es una persona normal, ¿no? Y las parábolas son una invitación a dejar todo para seguir a Jesús. De eso se trata, ¿no? Está diciendo que vale la pena vender todo lo que tenemos, dejar a un lado todo lo que consideramos valiosos para seguir a Cristo. Y eso tiene mucho sentido y es una lección válida. Y es una interpretación válida. Pero hay una segunda forma de interpretar estas dos parábolas, que para mí creo es más consistente con el texto mismo. Y sin negar la importancia del primer punto, es más rica. ¿A qué voy? Detengámonos de nuevo en lo que las parábolas dicen. La primera dice que el reino de Dios es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo descubre, lo vuelve a esconder y lleno de alegría va y vende todo lo que tiene y compra ese campo. En la segunda parábola es un comerciante que anda buscando perlas finas. Entonces es una persona que sabe de joyas y de piedras preciosas, ¿no? Y encuentra una de gran valor, se da cuenta que tiene gran valor y va y vende todo lo que tiene y la compra. Ahora les pregunto, ¿ustedes pueden, por sus propios méritos, comprar la salvación? ¿Tenemos nosotros las personas la capacidad, en base a nuestra propia inteligencia o nuestros propios recursos, de deducir el tesoro que es el reino de los cielos? Nos damos cuenta nosotros mismos, por nosotros mismos, de lo valioso que es Jesús, de lo valioso que es el reino de los cielos. Y nos damos cuenta nosotros mismos de que es como una perla de gran valor. Y si así nos damos cuenta, ¿somos capaces de comprarlo con lo que tenemos? No, no es cierto. La salvación de Dios es por gracia. Y la manera en que nos damos cuenta del valor que tiene el reino de los cielos no es porque nosotros mismos nos damos cuenta, es porque Jesús nos lo revela. ¿Quién entonces es en esta parábola el comerciante que encuentra una perla preciosa? ¿Quién es el hombre que encuentra un tesoro escondido? ¿Quién es el que es capaz de comprar ese tesoro? Es Jesús. Jesús es el protagonista de las dos parábolas. Y la perla de gran valor, el tesoro escondido, es la iglesia. Eres tú, soy yo. La parábola no se trata de lo que tú tienes que hacer para conseguir la salvación. Sí, la parábola sí invita, ciertamente, a que demos todo y estemos dispuestos a dejar todo por el reino de Dios. Pero el énfasis principal está en que Jesús estuvo dispuesto a dar su propia vida, a entregar todo en la cruz, por ti, porque te consideró un tesoro, una piedra de tanto valor, que estuvo dispuesto a dar ese sacrificio por ti, por tener esa relación contigo. Ese fue el precio que Él pagó para poder incorporarte a su reino. Cuando oramos, venga tu reino, cuando oramos para permitir que el reino de Dios transforme nuestro corazón, lo que realmente estamos orando es, Señor, que deja que esta verdad de cuánto tú me amas transforme mi corazón.
Que sea yo capaz de entender realmente lo que tú has hecho por mí, el amor que tienes por mí. ¿Cuál es el lugar que tú me has dado en tu reino? En Marcos 1, muy, muy cerca cuando Jesús comenzó su ministerio, en Marcos 1, versículos 14 y 15. Esto es justamente lo que Jesús anuncia cuando empieza su ministerio. La Biblia dice en Marcos 1, versículos 14 y 15, que después de que encarcelaron a Juan, se refiere a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas noticias de Dios y comenzó diciendo: se ha cumplido el tiempo, el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse y crean las buenas noticias. Arrepiéntete y cree las buenas noticias. Las buenas noticias es que Dios te ha tenido en tanta estima, te ha considerado un tesoro tan grande, una perla de tanto valor, que ha estado dispuesto a dar su propia vida para incorporarte a su reino. Necesitamos permitir que esta verdad transforme nuestro corazón. Solo cuando esta verdad transforma nuestro corazón es que podemos asumir un rol en el reino de Dios. Solo si esta verdad transforma nuestro corazón es que podemos contribuir y ser capaces de realmente dejar todo por el reino de Dios. La iniciativa siempre está en Cristo. Y es importante cuando oramos, venga a tu reino, tener esto claro. Julio mencionaba en la primera prédica, que un problema que a veces tenemos es que las personas tienen en la cabeza una idea transaccional de una relación con Dios. ¿A qué me refiero con una idea transaccional? Que estamos acostumbrados a ver a Dios, si bien creo la mayoría de las personas, por lo menos en países cristianos, están acostumbrados a referirse a Dios como Padre o Jesús, ¿no? La verdadera naturaleza de la relación es transaccional, ¿no? Quid pro quo, ¿no? Yo me doy y tú me das a cambio. Yo me porto bien y tú me bendices. Yo oro, yo bautizo a mis hijos, yo voy a la iglesia, yo doy a los pobres y tú me cuidas y proteges a los míos. Y así es como ese es el marco en el cual casi todos comenzamos nuestra relación con Dios. Todo es transaccional. Y Julio nos decía que no es posible tener una relación con Dios de ese tipo. No puedes tener una relación transaccional con alguien que no necesita nada de ti. La única relación que es posible tener con Dios es una de padre e hija, de padre e hijo. Por eso es que empezamos diciendo Padre nuestro. Yo tengo 2 hijos. ¿Ustedes creen que mi relación con mis hijos, si ustedes tienen hijos, ¿ustedes creen que su relación con sus hijos es transaccional? ¿O que debería serlo, en todo caso? Amamos a nuestros hijos. Nuestros hijos son perlas de gran valor para nosotros. Y estamos dispuestos a hacer todo por ellos. Orar venga a tu reino implica recordarnos constantemente que tenemos lugar en el reino de Dios por cuánto valor Él nos ha dado. E implica también que justamente porque somos ciudadanos del reino, porque Dios nos ha incorporado a ese reino, que tenemos un rol en Él. Tenemos chamba en el reino. Lo que nos lleva al segundo punto. Primer punto, oramos porque el reino de Dios se establezca en nuestro propio corazón. Segundo punto, oramos para que el reino de Dios se establezca en nuestra comunidad. Oramos para que el reino de Dios se establezca en nuestra comunidad. Mateo capítulo 5, versículo 3 al 10, versículo archiconocido. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Bienaventurados los que sufren, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los compasivos, porque serán tratados con compasión. Bienaventurados los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Es imposible hablar del reino de Dios, del reino de los cielos, sin mencionar las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas, este fragmento que acabamos de leer en Mateo, es más extenso, este es un resumen, que es quizás el sermón más famoso de Jesús. Se le conoce también como el sermón del monte. Creo que es el sermón más famoso de Jesús, quizás el sermón más famoso en la historia de la religión, ¿no? Y es un mensaje donde Jesús describe la ética del reino de Dios.
Y la descripción que él da de cómo funciona el reino de Dios desafía todo sentido común, toda idea preconcebida que la gente tiene sobre cómo debe funcionar la ética hasta ese entonces. Porque Jesús en este pasaje describe un reino y lo describe claramente en tiempo futuro, como una promesa de algo por venir, un reino de perfecto amor, de alegría, de bendición, que va a establecerse a plenitud, por lo menos, solo cuando Él regrese. Eso es verdad. Solo cuando Jesús regrese vamos a tener una comunidad como la que Jesús está describiendo. Pero al mencionarla también nos está diciendo que esta comunidad, que estos valores, que esta ética del reino de los cielos debe empezar a manifestarse en el presente a través de nosotros, los que seguimos a Jesús. Que aquellos que somos o que intentamos ser discípulos fieles de las enseñanzas de Jesús, tenemos que contribuir a que la sociedad refleje la ética del reino de Dios. Cuando oramos, venga tu reino, lo que estamos haciendo es orar para que esta ética de vida, estos valores que Jesús describe en las bienaventuranzas, estén presentes en nuestra comunidad. Y esa oración no debe limitarse a orar por una acción de Dios, digamos, solamente directa. Ojo. No se trata de que nos sentemos a orar, bueno, Señor, te pedimos que Lima sea más justa, pues, ¿no? Que haya menos pobreza, menos contaminación, menos tráfico. Y tú ve cómo haces, pues, Señor, ¿no? Tú ve cómo haces para que la gente no sufra. Eso no es todo. Es bueno, es verdad, es bueno orar por aquellas cosas sobre las cuales tenemos poco o ningún control. No estoy diciendo que no. Hay valor en la oración, sobre todo en aquellas cosas donde hay poco que podamos hacer. Hay sufrimiento de sobra en el mundo, en lugares muy remotos y alejados de aquí en todo caso, sobre los cuales tenemos muy poca influencia. Sabemos de conflictos graves donde muchísima gente está sufriendo y hay poco realmente que nosotros como ciudadanos en este país podamos hacer al respecto. Y está bien orar por eso. Pero cuando oramos, venga tu reino, para que el reino de Dios se establezca en nuestra comunidad, no solamente se trata de orar para que, bueno, que Dios nos bendiga y Él que vea cómo hace. Estamos orando también, tenemos que orar de forma muy intencional para que Dios nos muestre qué nos toca hacer a nosotros mismos para tener una sociedad que refleje esos principios. Estamos orando diciendo, Señor, muéstrame qué aspecto de mi conducta, qué aspecto de mis decisiones, qué decisiones tengo que tomar, qué oportunidades de acción hay a mi alrededor para yo contribuir a una sociedad que refleje los valores y la ética del reino de Dios. Ahora, podríamos hacer, no una prédica, podríamos hacer una serie de prédicas sobre la bienaventuranza. Si ya le dije a Wilder y ya me dijo que sí, ya está preparándola. Toda una serie de prédicas sobre las bienaventuranzas se podría hacer. Pero obviamente hoy día no nos va a dar el tiempo, salvo que pidamos comida si quieren. Entonces no es posible entrar en detalle. Pero hay 3 de estos mensajes de las bienaventuranzas que quiero destacar para profundizar solo un poquito, porque me parece importante, que tiene que ver con esas oportunidades de acción y con esa intencionalidad de buscar que Dios nos refleje qué cosas en nuestra conducta, en nuestras decisiones, tenemos que tener en cuenta para invocar este reino de Dios. El primero es, bienaventurados los que sufren porque ellos serán consolados. Oramos realmente, a la hora de orar, en nuestra práctica de oración, estamos orando para que Dios nos muestre quién en nuestra comunidad está sufriendo. Para que Dios nos apunte en dirección de aquellas personas que necesitan atención. Está nuestro corazón dispuesto y es proactivo, por usar jerga corporativa, en buscar oportunidades para ser de consuelo para quienes sufren. Y consuelo en este contexto no significa únicamente dar una palabra de ánimo o dar compañía emocional en una situación donde hay poco que podamos hacer. Eso es valioso y es importante. Creo que
cualquier persona, ciertamente ha sido el caso en mi vida, es muy valioso cuando pasas por un duelo quizás o una enfermedad crónica en donde, bueno, las personas a tu alrededor no hay mucho que puedan hacer para ayudarte aparte de acompañarte y darte amor y orar contigo. Eso es valioso y eso hay que hacerlo, pero esa no es la única forma de dar consuelo. Hay tipos de sufrimiento que están relacionados con carencias concretas, carencia de alimento, carencia de trabajo, carencia de amistad, carencia de atención médica o demás. Estamos orando para que Dios nos muestre oportunidades, nos muestre dónde es que hay personas con carencia a las cuales podemos no solamente consolar con una palabra, sino atender, a quienes podemos darle nuestra amistad, a quienes podemos darle ayuda concreta. Porque de eso se trata, decir, venga a tu reino, de ser una herramienta de Dios para el consuelo de los que necesitan consuelo. Versículo 6. Dichosos, bienaventurados, los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Deben haber notado, no creo que sea necesario que yo haga un argumento muy persuasivo, que el mundo es injusto, que el mundo está lleno de injusticia. Estamos orando para que Dios nos muestre quién en nuestro entorno, en nuestra comunidad, más allá de que oremos no, por las injusticias del mundo que son, como digo, lejanas a nosotros y sobre las cuales hay poco que podamos hacer, más allá de eso, estamos orando para que Dios nos muestre dónde en nuestro entorno hay injusticia, para que Dios nos muestre en qué situaciones concretas nosotros podemos hacer algo al respecto. Porque hacer justicia no se trata de esperar a que Jesús regrese. Se puede intentar hacer justicia ahora. Y más específicamente, ¿cuántos de nosotros en nuestra vida diaria, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en donde vamos a estudiar, en nuestra vida diaria o con nuestra familia, o entorno, o amigos, cuántos de nosotros estamos en posiciones de relativo poder, de relativa autoridad con respecto a otros? ¿Cuántos de nosotros tenemos gente en el trabajo que reporta a nosotros, que trabaja para nosotros? O en nuestra casa tenemos a alguien que trabaja para nosotros. O somos padres y tenemos hijos sobre los cuales tenemos cierto nivel de poder e influencia. Estamos mirando esos roles y pensando, Señor, ¿cómo en este contexto tú puedes hacerme un instrumento de justicia? Y estamos pensando, Señor, muéstrame si en este contexto más bien estoy siendo una herramienta de injusticia o de opresión. Y ayúdame a cambiarlo. Yo nunca oraba por esto. Aprendí a orar por esto tarde, pasado los 30 años, recién aprendí a darme cuenta de que en todo de vivir ensimismado de joven no me había dado cuenta, oye, si no cambias tu vida, si no tienes cuidado realmente en los roles en los cuales en la comunidad tienes una posición de poder sobre otros, y no solamente sobre tus hijos o la gente que eventualmente puede trabajar para ti, a veces también es en el trabajo. Hay muchos contextos en el trabajo donde esto ocurre. Proveedores que dependen de ti, para los cuales tú eres un cliente muy importante, por ejemplo, ¿no? Y que dependen de que tú les pagues a tiempo. Me tomó tiempo darme cuenta en mi vida. Sobre todas estas cosas tienes una responsabilidad. No vaya a ser que el día que Jesús regrese y el día que Jesús sacie esa sed de justicia que las personas tienen, ese saciar de justicia tenga que ver con hacer justicia contra ti, contra mí. Porque decir, venga tu reino, también es pedir a Dios que nos muestre cómo usar, que nos dé sabiduría para usar esta posición que tengamos, cualquier posición que tengamos en la sociedad, para hacer justicia y no para ser herramientas de injusticia o de opresión. Y finalmente el versículo 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los pacificadores. Vivimos tiempos de gran polarización, de batalla cultural, de enfrentamiento. Se percibe no solamente en la vida diaria, sobre todo en las grandes ciudades. Se percibe en el mundo en línea, se percibe en las redes sociales. Constante beligerancia. Hostilidad permanente ante gente que piensa diferente que uno.
Pero el cristiano no ha sido llamado a ser hostil y agresivo con otros, ha sido llamado a ser un pacificador. Estamos siendo pacificadores. Esta no es un área donde yo estoy muy orgulloso de mi propio récord. Eh, Les contaba en la mañana, les he contado un montón de veces que, bueno, yo soy un nerd, pues, ¿no? Es quien yo soy, es mi identidad desde chiquito. Y cuando era más joven, porque todavía puedo decir más joven, aún soy joven, entonces puedo decir más joven, tenía mucha vehemencia para expresar las cosas sobre las que pensaba, ¿no? Y a veces es muy fácil, sobre todo cuando tu comunión con Dios no va bien, que la vehemencia se transforme en beligerancia. Y la manera en que expresaba mis opiniones reflejaban no realmente a Dios, sino mucho temor y mucha soberbia. Y me olvidaba de tratar a las personas que no pensaban como yo, o no actuaban como yo, o no votaban como yo, o no tenían los valores que yo tengo. Los trataba mal. Perdía rápido la paciencia. Y me olvidaba de esto que acabamos de ver, que para Jesús las personas son un tesoro escondido, una perla de gran valor, por las que Él estuvo dispuesto a ir a una cruz. En tiempos donde la polarización y los seres humanos nos ponemos tan tribales y dejamos que a veces el temor de que la cultura esté cambiando tanto, de que ahora vemos tantas cosas que son hostiles a nuestros valores cristianos o nuestra manera de pensar, dejamos que eso nos convenza de tratar a las personas mal o de ser agresivos cuando Dios nos llama a ser pacificadores. La Biblia nos dice que en la medida de lo posible tratemos de vivir en paz con todos y que la palabra áspera quita la ira. Me ha costado en mi vida aprender a orar delante del Señor y decir, primero que me perdone y luego pedir perdón a otros por mi lenguaje, por mi falta de amor, por mi falta de dominio propio. Y sigo en la lucha de buscar a Dios muy intencionalmente en oración y de aceptar que decir, venga tu reino, es decir, Señor, hazme una persona de paz. Hazme una persona en control de sus emociones, que busca vivir en paz con todos. Somos llamados a ser pacificadores. Entonces, punto número 1, oramos para que el reino de Dios se establezca en nuestro corazón. Punto número 2, oramos para que el reino de Dios se establezca en nuestra comunidad. Punto número 3, sí, oramos para que Jesús regrese. Oramos para que Jesús regrese. Apocalipsis, capítulo 22, versículos 20 y 21. Estos son los últimos 2 versículos de la Biblia. Acá se acaba el Nuevo Testamento. El que da testimonio de estas cosas dice, sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Que la gracia del Señor Jesús sea con todos. Amén. Así termina el Nuevo Testamento. Si nunca han llegado ahí, así acaba, por si acaso. Las últimas palabras que Dios dice en la Biblia es, sí, vengo pronto. Es bueno anhelar que Jesús regrese. Es bueno recordarnos constantemente. Es importante, es necesario, diría yo, recordarnos constantemente. Ser muy intencionales en recordar que Jesús va a volver. Imagino que esto fluctúa en la vida porque han habido etapas donde he pensado de forma diferente, o me he sentido más que pensado en forma diferente respecto de esto. Pero en esta etapa de mi vida, donde tengo hijos pequeños, tengo muchísimo trabajo, tengo tantas cosas que hacer, es una idea tan remota esto de que Jesús va a volver y de que es bueno anhelar que Jesús va a volver, porque la sensación instintiva, por así decirlo, que tengo cuando me hablan de que Jesús va a volver es, ya que me va a interrumpir el Señor en todo lo que estoy haciendo, ¿no? Porque estoy en una etapa donde te recibo 100 mensajes por WhatsApp al día del colegio, del chat del colegio de mi hijo, el chat del colegio de mi otro hijo, el chat de los padres del colegio de mi hijo, y me llegan correos de trabajo, y tengo 20 grupos de correo del trabajo, y Rosinés que me dice no te olvides de las compras. 500 cosas que uno tiene presentes y uno se siente tan abrumado y tan estresado por el día a día. El ritmo de la vida es tan rápido, tan abrumador, que uno se olvida de que en cualquier momento el Señor puede venir y decir, bueno, se acabó todo. Y que eso es bueno.
Y que eso es algo que anhelar para el creyente. Hay momentos también en la vida donde uno ve las cosas que pasan, no solamente en nuestro entorno, sino en nuestra ciudad, en nuestro país, en el mundo. Y realmente uno dice, ¿sabes qué, Señor? Como dice la Biblia, Maranata, ¿no? Ven pronto. Ya ven, Señor, porque estamos reventando todo acá. No sabemos realmente manejar esto. Hay tanta gente sufriendo. Y uno tiene la sensación de que las cosas solo empeoran. En los últimos años uno se lleva esa sensación de que las cosas solo empeoran, ¿no? Oramos, venga tu reino, sí, de la forma más directa, porque anhelamos que Jesús venga, porque tenemos que estar reconciliados con la idea de que es bueno y de que anhelamos que Jesús venga. Pero cuando decimos venga tu reino, cuando oramos para que Jesús regrese, hay una implicancia también que es importante tener en cuenta, que es cuando decimos, Señor, sí, ven pronto, venga tu reino, Señor. La implicancia es, Señor, no me aferro a nada que no seas tú. No me aferro a nada que no seas tú. No dependo de nada, no confío realmente, de forma así, sólido. No pongo mi esperanza en nada que no seas tú. Mis ilusiones, mis anhelos más grandes, las cosas que me quitan el sueño no son cosas que tienen que ver con el trabajo, con logros personales, con acumulación de riquezas, con méritos, ni siquiera con cosas que tienen que ver, que son en principio buenas, con mis hijos, con la relación con mi esposa. Ni siquiera en esas cosas me aferro. Me aferro únicamente a ti, Señor. Ayúdame a ser una persona que se aferra únicamente a ti. Que realmente hazme realmente capaz de no poner mi confianza en nada que no seas tú. Como dice esa canción, que mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. Orar venga tu reino es orar para que esa verdad se grabe en nuestro corazón. Se grabe y quede ahí y que vivamos en consistencia con eso. Porque solo si realmente no nos aferramos a nada más es que podemos tener la clase de vida, la clase de conducta y de acción que es consistente con las bienaventuranzas. Solo si estamos dispuestos a no poner nuestra confianza, a no aferrarnos a nada que no sea Cristo, es que podemos vivir una vida donde realmente vemos a alguien que sufre y lo consolamos. Vemos a alguien que vive diferente a nosotros, que piensa diferente a nosotros, que consideramos irritante o hasta le tenemos miedo. Tenemos miedo a sus ideas, a su conducta, tenemos miedo a que sea electo presidente. Y lo vemos y lo tratamos con compasión, no con rabia. Esa manera de actuar solo es posible si realmente no nos aferramos a nada que no sea el reino de Dios. Si no, no es posible. Si es posible, me dicen, porque yo he tratado y no se puede. No hay otra forma de vivir una vida que diga venga tu reino. Al menos eso es lo que ha sido verdad en mi vida. Que orar constantemente y recordármelo constantemente para que no me olvide de que venga tu reino implica que mi confianza, mi pertenencia, mi tribu real, mi única tribu a la que pertenezco es el reino de Dios, no hay otra. Oramos, venga tu reino, porque nuestro corazón necesita recordar estas cosas, necesita recordar a dónde realmente pertenecemos, de quién realmente somos, a quién realmente nos debemos y a dónde realmente vamos.